¿Te imaginas acabar en un trabajo que no quieres hacer porque alguien ha falsificado tu firma? Bueno, pues eso es lo que le pasó a Keanu Reeves tras su super éxito en Matrix con la película The Watcher. El actor dio su visto bueno al proyecto en un principio, pero después el guión cambió una barbaridad y alguien falsificó su firma. Decir que Hollywood está lleno de ratas es culpar a los pobres roedores de algo que solo el ser humano sabe hacer: ser un auténtico hijo de... Bueno, hoy vamos a ver los casos más sonados de actores que fueron estafados, engañados o forzados a trabajar en películas en las que en realidad no querían estar. Vamos a hablar del caso de Keanu Reeves, que os lo voy a contar ahora, el caso mediático, supermediático de Crispin Glover con Regreso al Futuro, que fue una movida tan gorda que hasta sentó un precedente legal importante en Hollywood, otros casos en los que había actores que no podían rechazar porque no habían leído la letra pequeña del contrato y gente que directamente fue víctima de estafas piramidales y perdió todo su dinero, como el caso de Kevin Bacon. En este vídeo os aseguro que hay de todo. Además, también vais a entender por qué hay actores de prestigio o de mucho nivel que de repente salen en películas súper malas donde no pintan absolutamente nada. Vamos a ello. Don't you have a job or anything? Yeah, whatever. Look, are you gonna give me some money or what? Only if you dance with me. Bueno, vamos a empezar con el caso de Keanu Reeves. Esto empieza con Joe Charbanick, que es un colega de Keanu Reeves que llevaba intentando sacar adelante un proyecto para hacer una película, y Keanu Reeves, el actor, pues por hacerle un favor y por esa cercanía y amistad que tenían, accedió verbalmente a participar en el proyecto. Claro, que estuviera en la película era un empujón tremendo, porque cuando un actor relevante se suma a un proyecto es mucho más fácil conseguir financiación y otros actores de nivel. Es decir, si en la industria del cine vas con un buen guión pero sin actores, lo mismo ni te abren la puerta. Pero si vas con un guión de mierda y con el apoyo de estrellas super top, es mucho más fácil sacar el proyecto adelante. Bueno, pues la cosa es que Joe Charbanick, como estaba Keanu Reeves en el proyecto, reescribió todo el guión y le dio muchísimo más protagonismo en la película, porque en principio él solamente iba a hacer pues un papel pequeño. ¿Y qué pasó? Que el actor, cuando leyó el guión otra vez reescrito, lo rechazó. Pero por desgracia era ya demasiado tarde. Según cuenta el propio Reeves, un amigo suyo falsificó la firma en el contrato y le metió dentro del proyecto. Reeves no lo ha dicho directamente, pero ese amigo era el propio Joe Charbanick. Y claro, llegados a este punto, todos podríamos pensar que lo más fácil es demostrar que la firma es falsa y ya está, pero Reeves no pensó lo mismo y decidió seguir adelante con el papel. Y seguramente hizo lo correcto, y os voy a explicar por qué, porque esto parece más complicado de lo que parece, y en realidad es el haberse ahorrado una movida bastante grande. Los contratos verbales tienen perfecta validez y él ya había accedido verbalmente a participar en la película. Aunque después se cambió el guión y se falsificó la firma, que seguramente si lo hubiera llevado a juicio, pues a lo mejor hubiera ganado, él lo que quería era evitar una batalla legal. Porque si en Estados Unidos hay algo que más guste que las armas, son las batallas legales. En realidad los abogados no dejan de ser como armas jurídicas, así que todo tiene sentido. Keanu Reeves tenía muy en cuenta el caso que había protagonizado Kim Basinger, que en 1993 accedió a participar en Mi obsesión por Elena, pero finalmente se salió del proyecto rompiendo su palabra y enfrentándose a un juicio. Juicio que, por cierto, perdió obligándola a pagar $9 millones a la productora. Ella se declaró en bancarrota, apeló, el juicio se alargó un poco más y finalmente solo tuvo que pagar $3,8 millones, que parece mucho menos dinero, pero que en realidad es una pasta gansa. Nada, los 3,8 millones que todos tenemos de colchoncillo por si surge algo. Así que bueno, Keanu Reeves no quería pasar por lo mismo, hizo la película, pero puso la condición de ser excluido de la promoción de la misma. Qué mínimo, ¿no? Después de que falsifiquen tu firma. La productora dijo: vale, pero no vas a poder hablar de toda esta movida durante un año. Y justo cuando se cumplió un año, Reeves ya pudo contar todo lo que le había pasado sin miedo a que le demandaran. Y encima lo peor de todo es que recibió muchas críticas bastante malas por su papel y hasta le nominaron a un Razzie. Yo no sé cuál es la moraleja de todo esto, si no fiarte de tus amigos, no hacer contratos verbales o tener una firma infalsificable. Oh, I don't know about that. Vamos a seguir, pero antes os voy a hablar de alguien de quien sí os podéis fiar: Trade Republic, el patrocinador del vídeo de hoy. Literal que le he hablado de Trade Republic hasta a los ciervos que he visto en Japón, aunque la verdad es que no me han hecho mucho caso y solo lían la tarjeta de metal, que por cierto es muy chula. Si eres cliente nuevo, solo por tener el dinero en el banco te dan hasta un 3% TAE hasta 50.000 euros que recibes todos los meses. Y para vacaciones es perfecto. Trade Republic me ha servido mucho en mi viaje a Japón porque tiene retiradas de dinero superiores a 100 euros gratuitas e ilimitadas. Vale, truquito, cuando vais al extranjero, bueno, importante, Trade Republic siempre aplica el cambio oficial de visa sin añadir ninguna comisión adicional, ¿vale? Pero el truco es que cuando estáis en el extranjero, si por ejemplo como yo estáis en Japón, a veces cuando pagas en el datáfono te da la opción de pagar entre euros o yenes. Siempre tenéis que pagar en la moneda del país para que el cambio de moneda lo haga vuestro caso, en mi caso Trade Republic, porque en el caso contrario el banco que emite el pago, que no es el vuestro, os va a aplicar casi siempre un cambio muy alto y hay bastante diferencia, o sea, creedme que hay mucha diferencia.
Yo llevo tiempo usándolo, hacer operaciones es súper fácil, la interfaz es muy sencilla y si pudiera se lo recomendaría hasta Keanu Reeves, que dentro de la app no tienes que firmar, simplemente va con un código PIN. Por lo que sea, los tipos de Hiroshima no estaban demasiado interesados, pero yo creo que a vosotros os interesa tener un banco perfecto para viajar ahora que se acercan las vacaciones y además para generar dinero con vuestros ahorros sin que tengáis que hacer absolutamente nada. Link en la descripción para más información y si os abrís la cuenta, hacedme un Bizum porque con Trade Republic también se puede. Gracias a vosotros por ver este vídeo, a Trade Republic por patrocinarlo y ahora sí, vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a un caso que ha sido muy mediático y uno de los más importantes porque ha sentado un precedente legal en Hollywood bastante importante. Es el caso de Crispin Glover en Regreso al Futuro. Después del éxito de la primera película, el actor pidió que le subieran el salario. Según gente de Universal, pidió que le subieran tanto el salario como Michael J. Fox, pero él lo ha desmentido. Y bueno, y aparte de eso, pues criticó que al final de la primera película, la felicidad de los protagonistas parece que estaba basado y ligado al materialismo porque entre otras cosas tenían un coche mejor y todo era mucho más feliz. Finalmente decidieron no subirle el salario y el actor rechazó participar en la película. Pero aquí viene la movida porque cuando ve Regreso al Futuro 2 ve que han utilizado su imagen con metraje de la primera película y además habían contratado a un actor y le habían puesto como una prótesis en su cara para hacerse pasar por él, o sea, no por el personaje, sino por el propio Crispin Glover. Todo el mundo pensó en su momento, y bueno, a día de hoy mucha gente también lo sigue creyendo, que Crispin Glover sale en la segunda parte de Regreso al Futuro, pero en realidad es el actor Jeffrey Weissman. La productora conservaba moldes que le habían hecho de su cara para el tema del maquillaje y demás, y bueno, pues utilizó esos moldes, hizo unas prótesis y se lo puso al nuevo actor que se estaba haciendo pasar por Crispin Glover. Y la verdad es que el resultado no es malo, o sea, a día de hoy eso hubiera quedado mejor con una máscara de silicona o lo que sea. Evidentemente esto no aguantaba un primer plano, los productores lo sabían y por eso precisamente todos los planos que salen del personaje del padre de Marty McFly en la película sale a oscuras, sale de lejos o incluso sale del revés para que nadie se diera cuenta del recast que habían hecho. Y ya os digo que lo cierto es que funcionó porque yo primero personalmente fui el primero que durante muchos años pensó que Crispin Glover era quien salía en Regreso al Futuro 2 y a día de hoy la gente lo sigue creyendo cuando en realidad es otro actor. Lo que pasó a continuación fue que Crispin Glover habla con Jeffrey Weissman, que es el actor que le había sustituido, comentan lo sucedido, Jeffrey Weissman le cuenta pues toda su experiencia en el rodaje, que actores como Michael J. Fox habían comentado que a Glover no le haría nada de gracia lo que estaba sucediendo y claro, él se dio cuenta en un momento en el rodaje que en realidad no pretendían hacer un recast sino hacerle pasar por Crispin Glover a toda la audiencia. En algún momento decían, jo, lo estás haciendo genial, pareces Crispin Glover y claro, él se quedaba como diciendo, es que en realidad no estoy sustituyendo un personaje, estoy haciéndome pasar por un actor. Además esto se sumó a que claro, Jeffrey Weissman se dio cuenta de que le prohibieron hacer promoción de la película, con lo cual no podía decir que había participado en ella. Crispin Glover llevó a la productora a juicio y se apoyó muchísimo en esta conversación que había tenido con el testimonio de Jeffrey Weissman. Universal alegó que tenía los derechos tanto del metraje como de los moldes, pero el juez dio la razón a Crispin Glover y le indemnizó con $760.000. Además dejaron bien claro que tener los moldes de la cara de un actor no les daba derecho a usar su imagen. Pese a eso, lo que ocurrió para él, aunque fue una victoria judicial, también fue un fracaso profesional porque le metieron en la lista negra y lo peor de todo es que al pobre Weissman que le había sustituido por hablar con Crispin Glover, pues también. De hecho, después de este juicio, Weissman intentó contactar con Crispin Glover y él jamás quiso volver a hablar con él. O sea, esto es que es una movida tremenda. El propio Crispin Glover dice que si se hubiera hecho un recast no hubiera pasado absolutamente nada y no le hubiera importado, y de hecho es que eso es lo que hicieron con Jennifer Parker, la novia de Marty McFly, ¿no? Que en la primera película está interpretado por Claudia Wells y en la segunda película por Elizabeth Shue. Y de hecho es que mucha gente también es una de las cosas que ni se ha dado cuenta, a no ser que seáis frikis de Regreso al Futuro y ya hayáis visto la película muchas veces. La moraleja de esto no sé cuál es, pero vamos, yo tengo claro que podría ser perfectamente: no te fíes de una productora. Y también os lo digo por experiencia. Ahora vamos con un caso mucho más banal y diría que hasta el más estúpido que vamos a ver en este vídeo, porque es un actor que no fue engañado por nadie, que simplemente lo que le ocurrió es que leyó mal. Bueno, si tuviera que decir que fue engañado por alguien, diría que fue engañado por la letra H. Ahora lo vais a entender. Oh, Sleeping Beauty, wake up.
En 2004 salió la primera película de Garfield de acción real. La voz la pone una leyenda de la comedia como es Bill Murray. Cuando le llega el guión ve que está escrito por Joel Cohen y piensa, wow, los hermanos Cohen, o sea, esta gente súper mítica, saben escribir comedia, tiene sentido que hagan una película de Garfield, son los genios detrás de Fargo, El Gran Lebowski o Brother, o sea, tiene sentido, ¿no? Acepta el proyecto y se olvida de él hasta que le llaman para poner la voz. La cosa es que cuando llegó al estudio, pues él no esperaba estar más de 2 días leyendo sus líneas, porque en estos trabajos se hacen relativamente rápido, y empieza a leer sus frases. No se había leído el guión, ¿vale? Ahora hablamos de eso. Pero entonces ocurre algo, y es que según va leyendo se da cuenta de que el guión no es tan bueno como otras películas que había visto de los hermanos Cohen. Él va locutando las frases y va diciendo, pero bueno, es que esto es una mierda. Hasta que se para y dice, a ver, voy a leer el resto del guión porque no entiendo nada. Y claro, según está leyendo dice, pero ¿en qué cojones está pensando Cohen cuando escribió esto? Y entonces alguien se le acerca y le dice, es que no está escrita por Joel Cohen. Es Joel Cohen, con H. Claro, lo que pasaba es que Joel Cohen era un guionista de Hollywood, pero de comedias familiares. Su trabajo más destacado ha sido Toy Story, pero el resto son películas comerciales, pues tipo Sigo como Dios, Papá Canguro 2, 12 en casa o El dinero es lo primero, que son pelis pues comerciales, familiares, relativamente olvidables. Vamos, que no era el genio que Bill Murray pensaba que estaba detrás de esta película. Es que de verdad es increíble esto. Años más tarde el actor se reiría de esto en una escena de Zombieland. So do you have any regrets? Garfield, maybe. En Hollywood, si alguien te dice, oye, fulanito está haciendo una película y fulanito es un director de la leche, tú te metes y no lees el guión. Esto es algo muy normal. De hecho, recientemente le ha pasado a Nolan con La Odisea. Él ha dicho que el único, cuando llamó a todos los actores, a todas las superestrellas que hay en La Odisea para participar en el proyecto, el único que le pidió leer el guión fue Robert Pattinson. La jugada le salió mal, pero la anécdota es espectacular. Ahora vamos con un caso un poco menos conocido y menos mediático, que es la película Confetti de 2006. Thought about that. Jeez, every night. Well, they're not going to be naked. They're naturists. No, naturist doesn't mean naked. Bueno, esto es una película, un falso documental de cuando estaban de moda hacer falsos documentales, rodado en Reino Unido, en el que un periódico da un premio a la pareja que tenga la boda más extraña de todas. Hay un matrimonio que hace una boda inspirada en musicales de Broadway, creo, y canta fatal, otra que basa su boda en el tenis y otra que es una pareja de nudistas. Pues bien, la pareja de nudistas, formada por los actores Robert Webb y Olivia Colman, que seguro que os suenan sus caras, accedieron a hacer la pareja nudista siempre y salir desnudos siempre y cuando se les pixelara pues las partes íntimas. Y bueno, pues como os podéis imaginar, cuando se estrenó la película fueron a verla a una proyección y vieron que no habían censurado absolutamente nada, no habían pixelado nada y se les veía como Dios les trajo al mundo. Los actores se sintieron evidentemente muy engañados. La actriz Olivia Colman dice que ha sido de las peores experiencias de su carrera y bueno, creo que esto es una putada hacérselo a un actor, pero creedme que esto es de lo más light que vamos a ver hoy. Vamos a subir un escaloncito más en el mundo de los cabroncetes de Hollywood, ¿vale? Imagínate participar en una película creyendo que te ayudará en tu carrera y resulta ser una película erótica explícita muy cara. If they were good men, how could their beloved emperor find them guilty? Malcolm McDowell ya era una cara conocida en los años 70 gracias a su papel en La Naranja Mecánica, mítica película de Kubrick, pero evidentemente, pues como cualquier estrella, quería seguir labrándose una carrera como actor y seguir creciendo profesionalmente. Lo mismo era el caso de Helen Mirren, que ya era una actriz con cierta reputación en el Reino Unido, pero todavía no era la mega estrella internacional en la que se convirtió años después. Bueno, pues ambos no sabían al meterse en el proyecto de la película Calígula que estarían en un proyecto que le haría más mal que bien a sus carreras. Detrás del proyecto estaba Bob Guccione, creador de la revista Penthouse. Ya os podéis imaginar por dónde va esto. Bueno, la cosa es que este señor, después de crear su imperio erótico, Guccione lo que quiere es expandirse en el mundo del cine y la historia de Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, mítico emperador romano, le gustó mucho y después de buscar a varios guionistas, pues consigue a un actor, a un escritor que diga de cierto prestigio, como es Gore Vidal, para hacer el guión. Gore Vidal dice, sí, esta va a ser mi versión de Calígula, quiero que figure mi nombre en todos lados y demás. Bueno, se pone a escribir el guión y se lo da a Guccione. El guión no le gusta a Guccione porque tiene demasiadas escenas homosexuales, demasiadas pocas escenas heteros y ya os imagináis por dónde, de qué pie calzaba este hombre, ¿no? Tinto Brass entra en la jugada, este es el tercero del triángulo que se va a formar, rehace un montón de escenas, el guionista se enfada un montón, todos se enfadan con todos. Bueno, al final la película se acaba rodando con menos rollito homo y más rollito
rollito hetero, que era lo que quería el productor. O sea, imaginaos el productor leyendo el guión y diciendo: esto es una peli para maricas, ponme más tetas, ponme más tetas. Y la película tenía un reparto bastante potente. Estaba Malcolm McDowell, Maria Schneider, Helen Mirren, Peter O'Toole. El diseño de producción era muy curioso, o sea, esto se trataba de una buena producción, no era una peli porno barata. Por un lado, Maria Schneider, al poco de empezar el rodaje, se olía la tostada, se marchó de la película nada más empezar, porque la pedían estar todo el rato en pelotas, la estaban pidiendo hacer cosas que no habían pactado. Peter O'Toole, por otro lado, estaba dejando el alcohol porque le habían dicho: mira, si bebes un poco más te va a petar el hígado, y estuvo toda la película fumado. Helen Mirren creo que es la única que se lo pasó medianamente bien y se lo toma a broma ahora con el tiempo. Y Malcolm McDowell, pues bueno, pues hizo su trabajo. Después de toda la movida que había habido con el guión, el director Tinto Brass sí que coincidía con el productor en meter escenas de sexo, pero él quería hacerlo como más desagradable, no quería poner simplemente cuerpos bonitos, y el productor quería hacer una película erótica muy cara. Total, que durante el montaje el productor despide al director y se pone a grabar en secreto escenas adicionales que eran enteramente eróticas y sexuales, y bastante explícitas. I thought you didn't like virgins. I've never known any. Los actores que se metieron en el proyecto de repente formaban parte de una película pseudoerótica bastante cara. Malcolm McDowell, que venía de rodar con Kubrick, siempre dijo que esto pues supuso un tropiezo muy grande en su carrera, porque se le generó como... Hubo un estigma por haber participado en esa película e hizo que perdiera muchos papeles importantes y su carrera se vio denostada. Helen Mirren no ha sido este caso, de hecho ella, como os digo, se lo toma con humor, pero Malcolm McDowell, bueno, él afirma que es la única película de su carrera que se arrepiente de haber hecho y que a día de hoy se sigue sintiendo engañado por lo que pasó. Hay varios montajes de la película con diferentes escenas explícitas, da igual cual veas, yo creo que es una película única porque es que literalmente no hay otra así, otra peli de romanos así. Creo que tiene muchísima personalidad, tiene una dirección artística brutal y creo que Malcolm McDowell, aunque se arrepienta de participar en esta película, lo hace increíble. Pero bueno, ahora vamos a subir un escalón más y aquí vamos al caso más extremo que yo haya conocido jamás. O sea, yo no he visto en mi vida nada igual en la categoría no sabía lo que estaba rodando. Aquí no hay estrellas de por medio, esto es más amateur, pero es muy surreal. Un día en varios periódicos y portales de internet sale un anuncio de una película llamada Desert Warrior que buscaba actores. La película era una historia de época ambientada en Oriente Medio, varios actores amateurs se apuntaron y conocieron al director, que era un hombre que se llamaba Sam Basile. El nombre sonaba a broma y spoiler, ese no era su nombre real. Los actores no entendían muy bien de qué iba la película porque, aunque era una película de bajísimo presupuesto y era como muy cutre, había un personaje que era George y claro, no venía a cuento de nada teniendo en cuenta que la película estaba ambientada en Oriente Medio hace 2000 años. Terminan de rodar la película y después contratan a actores de doblaje. Bueno, pues hay varios actores de doblaje que cuando veían la palabra George se les pide que pronuncien la palabra Mahoma. Creo que ya podéis haceros a la idea de por dónde van los tiros. Meses más tarde se estrena en YouTube una pieza de 14 minutos que no tiene nada que ver con Desert Warrior o nada de lo que Sam Basile había dicho, porque se trata de una pieza de propaganda anti-islámica que retrata la vida de Mahoma de la manera más denigrante y ofensiva posible. Sam Basile resulta ser un señor llamado Nakoula Baseili Nakoula y la pieza se hace viral en muchos países musulmanes provocando protestas. En Libia, de hecho, las protestas las aprovechan unos milicianos y matan al embajador de los Estados Unidos de ese país. O sea, por hacer esta película de mierda, murió gente. Se lía una tremenda, piden retirar el vídeo de YouTube y detienen al director. No por el contenido de la cinta, porque, bueno, pues por la primera enmienda de Estados Unidos se supone que tienen libertad de expresión, a no ser que critiques a determinadas personas, sino por fraude. Bueno, este hombre resulta ser un pieza, un ex convicto que había sido detenido por intentar fabricar metanfetamina después de haberse declarado en bancarrota por ser propietario de una gasolinera o algo así. Había estado 2 veces en la cárcel y de hecho el guión de toda esta movida la escribió estando en prisión. Por esto le condenaron a una tercera vez en prisión durante 12 meses más 4 años de libertad condicional. Me parece como una cosa tremenda, ¿no? El efecto dominó que generó esto. Bueno, y ahora vamos con actores que fueron estafados, pero no por nada relacionado con películas, sino por dinero. Desde Kevin Bacon, John Malkovich e incluso Steven Spielberg. El culpable era una persona que en 2021 murió en la cárcel a los 82 años de edad después de haber sido condenado a cadena perpetua. Bernard Madoff. Alguna vez os he traído al canal récords de cine, pero aquí hay otro récord, que no es de cine. Es el récord de ser la persona responsable de la mayor estafa piramidal de la historia. Madoff era inversor bursátil y operaba con su firma desde 1960
estaba muy bien relacionado, tenía prestigio, era una persona muy influyente, sobre todo dentro de la comunidad judía, y todo el mundo se fiaba de él. Spoiler, este hombre estafó hasta su familia. Bueno, nada más lejos de la realidad, porque en realidad todo lo que hacía este hombre se trataba de una estafa piramidal. Madoff prometía grandes beneficios y al parecer, pues al principio sí que eran reales, pero en algún momento empezó a pagar con el dinero que traían otros inversores. Y claro, como el beneficio no era real, se empezó a generar un agujero de dinero que solo se podía tapar trayendo más gente. Y así estuvo muchísimos años hasta alcanzar la friolera cifra de 64.000 millones de dólares. Es la mayor cantidad estafada por una sola persona en la historia de la humanidad. Es que se dice pronto. Y os digo, estafó a bancos, universidades, personas, estafó a sus padres, a su abogado, a sus hijos, a todo el mundo, y de hecho fue su propia familia que cuando lo descubrió lo delató y lo llevó a las autoridades. En el mundo del cine hubo mucha gente afectada en todo el mundo, por ejemplo en España, mismamente una de las víctimas fue Pedro Almodóvar, que invertía más o menos el 5% de su patrimonio en un fondo afectado por esta estafa. En Hollywood tenemos el caso de Kevin Bacon y su mujer, que perdieron los ahorros de toda la vida. Él se disgustó mucho, pero bueno, se lo tomó con filosofía y dijo que al menos, aunque había perdido el dinero, pues seguía con salud y seguía con la capacidad de poder recuperarse y seguir trabajando para pues seguir generando dinero. La Wunderkinder Foundation, la fundación de Steven Spielberg, basaba casi el 70% de sus beneficios en este fondo y también fue víctima de la estafa. Seguramente el propio director también fue víctima, porque es que prometía muchísimo beneficio, aunque él personalmente nunca ha comentado nada. John Malkovich también fue otra de las víctimas. No perdió todo su dinero a diferencia de Kevin Bacon, pero perdió mucho dinero, pero él también se lo tomó con filosofía y dijo, mira, yo soy un actor privilegiado, o sea, soy una persona privilegiada, puedo generar mucho dinero y a mí lo que me pesa más es la gente que ha perdido todos los ahorros de toda su vida y no va a poder recuperarlos porque no tiene esa capacidad para generar dinero, ¿no? Me parece también que le honra mucho pensar de esa manera. Con el tiempo a las víctimas se les está devolviendo parte de lo perdido, hay mucha gente que ya se ha recuperado, de hecho creo que ya han conseguido devolver casi todo, pero claro, por el camino, pues aparte de estrellas de Hollywood, que como bien dice John Malkovich o Kevin Bacon, son capaces y son privilegiados de volver a generar bastante dinero, hay muchos inversores pequeños que se arruinaron por el camino. Bueno, y ahora vamos con el último tipo de víctimas, las víctimas de los contratos. A ver, esto no se trata de ningún tipo de estafa, sino más bien de actores y actrices que sufren el haber firmado un contrato sin haber pensado bien las consecuencias. Emily Blunt en Los viajes de Gulliver, Channing Tatum en G.I. Joe, Roy Schneider en Tiburón 2 o Jennifer Garner en Electra tienen una cosa en común, y es que ninguno de ellos quería hacer esas películas que os acabo de mencionar. Y es que aquí entra en juego un tipo de contrato que al principio puede parecer una bendición, pero que después puede romper incluso una carrera, que es el Multi-Picture Deal. Esto es cuando un actor firma un contrato de varias películas con un estudio y la mayoría de las veces pues saben lo que van a hacer en la primera película, pero no saben lo que va a venir después. Simplemente se queda ahí en plan de, bueno, vas a hacer 2 películas más con nosotros, por ejemplo, y ya te diremos cuáles son. Y claro, evidentemente esta es la trampa. Existen muchos tipos de cláusulas para un contrato. Por ejemplo, Timothée Chalamet, después del éxito de Wonka y Dune, firmó un contrato con Warner y en dicho contrato pues él puede traer proyectos al estudio que él quiera protagonizar o que se hagan, y el estudio le puede ofrecer a él otros proyectos. Si él no tiene nada con Warner, puede hacer proyectos más independientes, como ha sido el caso de Marty Supreme para A24. También pasa con Tom Holland, con Sony y Marvel. Él está muy atado a nivel legal a ambos, pero tiene libertad para hacer otro tipo de papeles que se alejen mucho de esto. Hay cláusulas de todo tipo, por ejemplo, pues en el caso de Tom Holland seguramente tengo una cláusula de que no puedo hacer películas o papeles parecidos con la competencia, algo que se parezca a Spider-Man o a un superhéroe, ¿no? Que no te cortes el pelo, que solo hagas películas con un determinado estudio. Hay todo tipo de cláusulas, ¿no? Bueno, pues dentro de todo esto tenemos el caso, por ejemplo, de Channing Tatum. En 2005, pues el actor debutaba, hizo Coach Carter y firmó un acuerdo de 3 películas. Claro, evidentemente cuando eres joven y quieres meter la cabeza dentro de la industria del cine, te interesa muchísimo firmar esto porque garantiza trabajo y presencia con una gran productora. Bueno, pues años más tarde le ofrecieron G.I. Joe, pero como a él le iba muy bien, pues no le interesaba hacer el proyecto. Se le ofrecieron muchas veces, creo que se le ofrecieron hasta 7 veces y las rechazó todas, hasta que Paramount le amenazó con demandarle por no cumplir su contrato. Claro, le hubiera costado eso una broma, pero al final lo que hizo fue participar en la película
película, no le gustó participar en G.I. Joe y de hecho en la segunda película de G.I. Joe, porque hay 2 películas, pues lo que pidió fuera que le mataran al principio de la película y el protagonismo recayera creo que en Dwayne Johnson. El actor pues no quería, digamos, manchar su carrera con una película comercial que no fuera especialmente buena y entonces pues llegó a ese acuerdo de decir, oye, mira, me matáis en la tercera película que tengo de contrato con vosotros y ya está. Otro caso llamativo es el de Emily Blunt. A ella se le ofreció entrar en Marvel como Viuda Negra antes que a Scarlett Johansson. Podría haber sido, imaginaos, el contrato de su vida, haber participado en muchas películas, pero no pudo participar porque tenía un acuerdo llamado Optional Picture Deal con Fox, que firmó cuando rodó la película El diablo se viste de Prada. El acuerdo consistía en que el estudio podría reclamarla en cualquier momento para otra película y por eso hizo Los viajes de Gulliver con Jack Black y Jason Segel en lugar de salir con Robert Downey Jr. en Iron Man 2. Ella evidentemente no quería salir en Los viajes de Gulliver, quería meterse en Marvel, no estaba contenta por la decisión, ha dejado caer que bueno, que cuando estás con esta clase de contratos pues que básicamente eres propiedad de la productora. Tenéis también casos de actores que fueron despedidos durante el rodaje, como es el caso de Stuart Townsend como Aragorn en El Señor de los Anillos, papel que tomaría después evidentemente Viggo Mortensen, o el caso de Robert Downey Jr. en Gravity, que creo que estuvo currando como 20 minutos hasta que dijo que ese trabajo no era para él. De esto tengo un vídeo donde os cuento con más calma los detalles de todos estos casos que también me parecen súper interesantes. Y recordad, si queréis ganar un 3% solo por tener el dinero en vuestro banco, contad con Trade Republic, tenéis el link en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos dentro de poco en uno nuevo y hasta entonces sed muy felices. ¡Chao!